el pueblo con más iglesias por metro cuadrado de Colombia. Santa Fe de Antioquia, monumento nacional de majestuosa belleza, engalanada con sus bellas calles empedradas, en donde se cultiva y cautiva la bella ciudad madre, fundada por el mariscal Jorge Robledo el 4 de diciembre de 1541 en el Valle de México, que está situado al sur de la población de Teque. Por su importancia histórica, lleva el Congreso de la República a concederle el título de Monumento Nacional por Ley 150 de 1960. La arquitectura que ha sobrevivido a través de los años en sus calles empedradas, recodos y plazas, casonas de muros gigantes, tapias y bareques perfectamente conservadas. Una Santa Fe de Antioquia, un aspecto de una ciudad estancada en el tiempo, por lo que la misma ciudad fue declarada en 1960 Monumento Nacional. Pocas ciudades colombianas han logrado preservar su aspecto colonial. Su ubicación le permite un clima privilegiado y lo convierte en un lugar turístico muy interesante por su cultura. Plaza Mayor Simón Bolívar, llamada también Parque Principal, es una plaza empedrada de estilo colonial con árboles como ceibas y palmeras. Ha sido testigo de la historia y partícipe de la construcción de la cultura antioqueña. La Fuente de la Garza en el centro, con un estilo espectacular, una fuente de gran tamaño con una garza en su cúspide. Su nombre anterior era la Plaza Fuerte, porque allí desfilaban los soldados españoles. Es el centro neurálgico de este pequeño pueblo que llegó a ser la capital de la región, donde están ciudades tan grandes como Medellín. Monumento al dictador Juan del Corral, ubicado en la plaza principal, obra del escultor Jorge Marín Vieco, dedicado al dictador de Antioquia 1779-1814, libertador de los esclavos, nació en Monpós y murió en Río Negro. Catedral Metropolitana Basílica de la Inmaculada Concepción, de estilo neoclásico renacentista. Su construcción se inició en 1797. La torre mide 47 metros, tiene túneles que comunican con otras iglesias y en el pasado fue cárcel de sacerdotes. Las dos lámparas que vemos al fondo datan del año 1663. Del parque principal recorremos 2 cuadras por la calle 10 hasta encontrarnos el Parque La Chinca. Este parque encantado recibe el nombre de la Plazuela Martínez Pardo o Plazuela de La Chinca, hipocorístico cariñoso que el pueblo le dio en honor a su guardiana, la citada iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. A su margen izquierdo se encuentra el Palacio Arzobispal, una extensa muralla y en su centro el monumento a la raza, la estatua del mariscal Jorge Robledo, fundador de Santa Fe de Antioquia. Monumento al mariscal Robledo, obra del escultor Constantino Carvajal, monumento que lleva los emblemas de la raza a los costados. Tiene mujeres, una que simboliza la raza y la nobleza española, y la otra la raza nativa o indígena. La iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, construida entre 1863 y 1868, en el espacio que solía ocupar la ermita de los mártires, que databa de 1650. De estilo neoclásico y con detalles barrocos, este templo sirvió como cementerio y también contaba con un cuarto que era utilizado como cárcel para los clérigos. El pasado colonial esquivo en Medellín está presente en Santa Fe de Antioquia. El centro histórico está conformado básicamente por la calle 10, 11 y 12 de la carrera 16 a la carrera quinta, donde la gran mayoría de sus construcciones son de tipo colonial, calles empedradas, balcones y casas de hace siglos, inmensos portones de madera. En las casas que construyen de la época, nosotros aquí podemos contemplar lo que es la parte de la barranca, que utilizan las paredes como empañetadas después con caigajón, pero tenemos aquí una tapia gruesa. Ya le hacen arreglos diferentes, pero aquí se puede apreciar fácilmente lo que eran las construcciones de ese entonces. Tenemos la parte de la tapia y la parte del bareque. Esto es como se caracterizaban las casas de la época.
Santa Fe de Antioquia, municipio colonial que hace parte de la red de pueblos Patrimonio de Colombia, es conocida como la ciudad madre. El municipio más antiguo de Antioquia fue la primera población fundada y llegó a ser capital del departamento, lo que permite que sea un pueblo lleno de historia en sus calles, arquitectura y en cualquiera de los sitios que se visite. Recorrer las calles de uno de los pueblos más lindos de Antioquia es retroceder en el tiempo mientras paseas por sus calles protegidas por casas blancas. Permiso, muy amable, gracias. La arquitectura que ha sobrevivido a través de los años da a Santa Fe de Antioquia el aspecto de una ciudad estancada en la época colonial. Calles empedradas, plazas, iglesias y casas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Un mito callejero decía que Santa Fe de Antioquia tenía más iglesias por metro cuadrado que cualquier otro pueblo de Colombia. La Capilla del Santísimo, un sitio de oración, un oratorio o capilla de adoración al Santísimo, abierta al público día y noche. La iglesia Santa Bárbara, la abuela de las iglesias de Santa Fe de Antioquia, uno de los templos católicos más importantes, su estilo barroco popular, su construcción que data de 1728, se destacan el ladrillo y la piedra. Parque de Santa Bárbara o Plazuela del Humilladero, piso de ladrillo con zonas verdes que evocan pasadas glorias de esta antigua capital, en cuyo centro encontramos la Cruz del Humilladero, la cruz de hierro diseñada y donada por el arquitecto Luis Fernando Gómez Martínez en hierro labrado que recuerda los azotes que le daban a los esclavos. A 3 cuadras de la iglesia Santa Bárbara llegamos a la iglesia Jesús Nazareno. Santa Fe solo posee 8 iglesias. Para los estándares de las ciudades latinoamericanas parecería una cantidad exorbitante. Se cae una casa y se desaparecen todos los recuerdos. Solo la tapia que formaba la fachada se conserva, con olor a tapia podrida y a humedad. Pero ¿cuánto vale mantener una joya de la historia? Todo a bolsillo y amor propio del dueño. Iglesia de Jesús Nazareno. En época colonial fue cementerio de sacerdotes, de estilo neoclásico con detalles barrocos. Su patrono es Jesús Nazareno. Fue construida en 1828 en el mismo sitio de la primera iglesia. Nos encontramos a 3 cuadras de la plaza principal, pero antes pasamos por la Casa del Divino Niño, casa de 2 plantas de estilo republicano del siglo XIX, llamada también El Palacito. El Palacito, congregación del Niño Dios, es de estilo republicano de principios del siglo XIX, llamada El Palacito porque en ella despachó como obispo Monseñor Jesús María Rodríguez Balbín. Como Casa del Niño Dios fue fundada por Ulen Teodur Aber. En la actualidad, varias monjas cuidan a un grupo de niños pobres en esta casa. Santa Fe de Antioquia, la primera capital civil por más de 250 años, la primera sede episcopal, la primera parroquia permanente, la primera donde se formó el primer hogar antioqueño. Y a 5 kilómetros de la plaza principal nos dirigimos ahora para otro sitio espectacular, el puente colgante de Occidente, construido sobre el río Cauca. Puente colgante de Occidente, que une a Olaya con Santa Fe de Antioquia, importante destino turístico de Antioquia, y fue en su momento un megaproyecto de la ingeniería colombiana. Se trata de un puente colgante de 291 metros que cruza el río Cauca. Su construcción inició en 1887 y terminó en 1895. El diseñador y constructor fue José María Villa. Con don Iván Bedoya, un seguidor, qué bueno encontrármelo por aquí, mi amigo. Gracias, don Hernán, seguidor de don Hernán, vivo en Medellín. Ah, qué bueno, aquí ves para la costa atlántica, amigo. Hacer videos por toda la zona. Muy amable, mijo, muchas gracias, oye. Felicidades. Un abrazo, don Hernán. Gracias, amigo. Nos seguimos y muy lo amable. estimamos mucho. Gracias. Que esté muy bien. Felicidades, mi amigo. Hasta luego. El puente está constituido por 4 torres piramidales, 2 a cada lado del río Cauca, que soportan los 4 cables de los cuales está suspendida las péndolas que sostienen el tablero del puente. Los cables están anclados a estructuras de mampostería de ladrillo ubicadas a cada lado de la ribera del río Cauca. Nos regresamos de nuevo a la plaza principal porque queremos recorrer a Santa Fe de Antioquia, pero en horas de la noche. Mucha afluencia de turistas en cuadras próximas al parque principal.
esta es la casa que vio nacer al coronel Atanasio Girardot. Mucho que visitar en Santa Fe de Antioquia. Si conoces otro lugar, coméntalo en la parte de abajo del video o si quieres preguntar algo. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación del nuevo contenido. Te comparto 2 videos del canal en los recuadros y no olvides, regálame un like.